¿Entonces nunca habías venido? No. No, pero ni al campus, ¿no? UAM. Ah, órale. O sea, el IBT, el IBT está aquí al lado. Yo sé, famosísimo. No. Bueno, pues bienvenido. Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Claudio, gente de afuera, queridos escuchas eléctricos, ¿cuál dirían ustedes que es el estado de la República Mexicana con mayor número per cápita de investigadores en la población? Bueno, dado que Claudio no me está acompañando hoy y que ustedes pues todavía no nos da la tecnología para que estén, digamos, intercediendo en vivo y en directo, les cuento que es Morelos. Y justamente es a donde estoy llegando, porque pues esto es un masaje tours, una escapada desde la megalópolis azteca, precisamente a Morelos, a la ciudad de la eterna primavera, que para aquellos que nos escuchan desde otros países, les contamos, se llama Cuernavaca. No sé que les hayan contado en sus propios países, pero la única ciudad de la eterna primavera es Cuernavaca, Morelos, a 1 hora de la Ciudad de México aproximadamente. Y es justo donde estoy llegando en este momento para venir al Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM a platicar a visitar el laboratorio de la doctora Eria Rebollar, que entre muchas otras cosas Eria pues tiene una línea de investigación por eso un poco venimos, con la microbiota anfibiana, que podría esconder el secreto, quizá, para pues paliar una aguda pandemia de un hongo que ha estado asolando a las ranas a nivel mundial. Eria Rebollar es doctora en Ciencias Biomédicas por el Instituto de Ecología UNAM, bióloga por la Facultad de Ciencias y maestra en Ciencias por el Instituto de Fisiología Celular. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad James Madison, Virginia, en Estados Unidos, y en el Instituto de Investigaciones Tropicales del Smithsonian en Panamá de 2012 a 2016. Desde el 2018 es investigadora asociada C en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, SNI Nivel 1, PRIDE B. Su línea de trabajo se enfoca en analizar el papel del microbioma en anfibios desde una perspectiva ecológica y evolutiva. Sus trabajos se han publicado en revistas como ESME Journal, Nature Ecology and Evolution, Environmental Microbiology, Frontiers of Microbiology, entre otras. Y hoy nos deja entrar a su laboratorio y ahí está Cota con ella. ¡Órale! Entonces, bienvenido al laboratorio. Vamos a prender las luces. Entonces, hay como 2 salas. Ahorita nos vamos a ir por allá. Ok. Este es el ala en donde están los otros 2 investigadores que comparten conmigo. Pues está enorme. Es enorme. ¿Cuántas áreas ¿cuántos son como? Son 10. A ver, todas estas áreas que ves aquí, que tienen su sillita, su refri, sus cajones y sus repisas, cada uno es para un estudiante. Claro. Entonces son 10 de este lado y 10 del otro lado. No todos están ocupados ahorita, pero podrían. Hay plazas, hay Exacto. O sea, pero son como islas de trabajo. Islas de trabajo. Entonces los estudiantes idealmente es un estudiante por isla. Si hay más gente, pues comparten. Claro. Y es un espacio donde pueden hacer experimentos, pero también pueden tener su computadora y trabajar, escribir, leer. Está increíble. Cada uno tiene su pequeño servivar. Sí, no para chelas, ¿no? Pero sí su pequeño servivar, sus equipos de pipeta. Tubitos, experimentos. Está buenísimo. ¿Cómo se llama el laboratorio este? Laboratorio de Microbiología Genómica. Okay. Programa de Microbiología Genómica. Programa, ok. Estas son las campanas de flujo, en donde trabajamos en un ambiente estéril. Uh-huh. Cada uno de crecemos bacterias y crecemos hongos
dentro de estas ¿Y campanas. esto cómo genera como una especie de succión? Succiona el aire y lo tira para afuera. Exactamente, es un flujo. Lo de atrás es un filtro de aire que tiene un motor que va, exacto, se llaman campanas de flujo laminar y justamente saca el aire hacia afuera y lo limpia. Claro, ¿no? Y entonces tienes aquí un ambiente estéril. Estéril, además puedes prender ese mechero que está ahí, que es básicamente un quemador tradicional. Entonces tienes fueguito ahí que también esteriliza el ambiente. Y adentro de estos espacios es donde trabajas realmente los cultivos bacterianos y de hongos, ¿no? Porque si no se te contamina de todo, pues el aire está lleno de bacterias y de cosas. Todo está vivo, sí. Entonces tenemos que estar siempre en estos espacios, incluso hay estos que no tienen vidrio, no importa, funcionan igual. Claro. Y como sacan todo hacia afuera, pues no hay ningún problema, ¿no? No se contamina. Entonces, normalmente en un día normal todas estas campanas están llenas. En uso, claro. Hay gente en todas y estamos ahí, ¿no? Sembrando. Son 5 y son grandotas, ¿no? Esa es la única que nosotros usamos. Trabajo con hongos. Porque trabajamos con este hongo patógeno que mata anfibios. Y pues es el único hongo que se trabaja en el piso, ¿no? Todo lo demás son bacterias. Entonces hemos tratado de mantener por separado el trabajo de bacterias y el trabajo de hongos. Vaya a ser que muten y se combinen, ¿verdad? Exacto. No queremos aquí justo de Last of Us, ¿no? Empezó en el laboratorio. Y estas son las incubadoras que pues debe estar prendido el aire acondicionado, yo creo que sí. En donde crecemos las bacterias. Entonces allá las sembramos y aquí a distintas temperaturas. Depende de la especie. Dependiendo de las características de la bacteria. 37 grados, o sea, son calientes, 21. Exactamente, 30 grados. Y aquí, a ver si hay algo que se está quitando. Sí. Esos tubitos que están ahí, con un medio líquido, pues están creciendo alguna bacteria, ¿no? ¿Y se quedan así moviéndose perennemente? Agitándose todo el tiempo. ¿Por qué? La idea es que se distribuye el oxígeno y los nutrientes de manera homogénea en el medio y entonces las bacterias crecen mejor. Wow. Si tú lo frenas, entonces empiezan a sedimentarse ciertas cosas, se hace un gradiente tanto de la bacteria como del oxígeno. Y bueno, pues a menos de que estés haciendo un experimento para eso, lo mejor es crecerlos en agitación. Marea de solo verlo, ¿no? Sí, aquí no hay nada. Ya. Y como estamos en vacaciones, pues... Pero sí, marea. Oye, 37 grados, pues eso es una bacteria que podría crecer en ti. Exacto. ¿No? Entonces, yo no lo utilizo tanto, pero de hecho las bacterias que hemos aislado de los ajolotes, de la piel de ajolote, les gusta crecer más a 20 grados. Pues sí. Porque pues lo saqué de un ajolote que vive en el bosque. A esa temperatura, ¿no? Sí. Entonces no son tan... No les gusta tanto la temperatura. Ahora, huelga decir que hay muchos ajolotes albinos en estos cuadros, ¿eh? ¿Qué opinión te mereces? Pues... O el laboratorio es más común, a lo mejor. En el laboratorio es muy común tener ajolotes albinos. Sí. Nosotros trabajamos principalmente con los no albinos, que son los que pues, son el morfotipo más natural. Claro. Pero también hemos estudiado algunas poblaciones de albinos justo para ver qué tan diferentes son de los otros. Otra microbiota. Exacto. ¿Y sí? Un poquito. Órale. Sí, y genéticamente también hemos encontrado que pues, son... Sí. Había una teoría como al vuelo de que en un momento dado, hace varias décadas, que se decidió usar ajolotes como modelos experimentales y que de hecho hoy por hoy creo que es uno de los vertebrados más estudiados, ¿no? O sea, es uno de los modelos en vertebrado. Sí. Y había la idea de que se usaban mucho los albinos pues, porque puedes ver sus estructuras, o sea, para regeneración y así. Entonces, deliberadamente se establecieron. Se comenzaba a propagar esos linajes albinos en el laboratorio. Sí. Pues al grado de que predomina. Pues de que predomina y de que en realidad, si tú le preguntas a alguien en otras partes del mundo, incluso en México, cómo son los ajolotes, te van a decir que son albinos. Sí. O sea, bueno, no sé si van a decir la palabra albino, pero te van a decir que son rositas. También porque es como, digo, yo supongo que predominó así en el meme, ¿no? en la corporación digital,
Pues porque los humanos, no sé, algo tenemos que... Nos llama más la atención eso. Ese es todo un tema. Lo hemos platicado con colegas así. Todas estas alusiones, sobre todo como de escritoras que le encuentran como parecido humano con el ajolote, es porque están viendo un ajolote rosa. Sí, claro. Probablemente si es un ajolote verde jamás estás pensando, ay, tiene manos como las mías. No, hay algo ahí, sí, hay como una identificación. Sí, muy interesante, en donde llama la atención ese fenotipo albino, que es más blanquito y que se le ve la sonrisa más claramente y que... Pues que es color carne, como el color carne de pero color carne, ¿no? Muy particular. Muy blanco. Entonces, una de las cosas que hemos platicado justo con Elena, amiga mía, colega, filósofa, etcétera, es por qué. O sea, si hay algo ahí... No, totalmente. O sea, yo creo que en estos fenómenos se revela... Sesgo. Sí, se revela más del sujeto que del objeto. O sea, eso lo que revela es una situación psicológica humana, ¿no? Una de tantas tropiezos humanos, Así es, exactamente. Entonces, bueno, sí, tratamos de... Yo en mis presentaciones trato de mostrar los nominales, sí, ¿no? Yo también, sí. Más que los rositas, pero pues los rositas siguen siendo... Son parte de la... Sí. Ahora sí que es básicamente lo que... Dimensión en cautiverio del ajolote, ¿no? Así es. Estás escuchando Masaje Cerebral. Bueno, creo que podemos empezar un poco por dar un poco de contexto sobre la pandemia de los anfibios, ¿no? Lo que llaman el apocalipsis anfibio algunas personas. No sé si estés de acuerdo o no con ese término. Pues tal vez es demasiado extremo. Ok. Pero sí, sin duda, es una pandemia y sin duda es una enfermedad, bueno, un organismo que causa una enfermedad y que ha causado extinciones de especies de anfibios en todo el mundo. O sea, y que está... Y tiene varias otras poblaciones. O sea, no solo, digamos, extinciones ya puntuales, pero también varias al borde, ¿no? O sea... Sí, exacto. Entonces, sí es una pandemia, es causada por un hongo, un hongo quitridio, o sea, del grupo de los quitridios, que es un grupo específico, muy específico de hongos, que de hecho es del que menos sabemos. Ah, sí. Se sabe muy poco de la biología de los quitridios en comparación con otros grupos. Y son son 2 especies de hongo, en realidad, no es nada más una. Y son las únicas 2 especies de hongos de ese grupo que se han descrito como patógenos de vertebrados. Ok. ¿Y cómo se llama? Se llaman Batrachochitrium dendrobatidis. Toma. Ese es el que más conocemos y el que más ha causado estragos en todas las poblaciones de anfibios en todo el mundo. Y el otro se llama Batrachochitrium, o sea, tienen el mismo primer nombre, Salamandriborans, que significa devorador de salamandras. ¡Wow! También escuchamos Oye, ¿qué les pasa? O sea, ¿qué síntomas les genera? Pues ambos son hongos que infectan la piel de los anfibios y entonces penetran la piel y la rompen, esencialmente, ¿no? Okay. Entonces maduran, son hongos que se meten a la piel y maduran, cumplen su ciclo de vida al interior de la piel del anfibio. Y ese proceso pues va alterando la conformación de la piel como tal, causando en los anfibios que son susceptibles a esta enfermedad, causando la muerte, o sea, causando paros respiratorios y cardíacos. Órale. Y esto pues obviamente tiene que ver con el hecho de que los anfibios respiran a través de la piel. Claro. ¿No? Oye, ¿se come la piel? ¿O qué? Sí. Es como su alimento. Les gusta, las zonas queratinizadas de la piel son las zonas en donde normalmente se encuentra el hongo. Y efectivamente tienen, se la van degradando, ¿no? Ok. Entonces... Y digamos, aquí viene una pregunta que creo que se va a abrir un poco a lo mejor de diferentes teorías, pero... Digamos, hay una zona natural a este hongo, me imagino. O sea, hay un lugar donde es endémico. Y un poco eso, de dónde viene y cómo es que llegamos al panorama actual, ¿no? Pues bueno,
Cuando se descubrió el hongo, que fue, bueno, BD, le voy a llamar BD. Sí, pues, por favor. Por favor, BD y B-Sal son los dos nombres abreviados. Ajá. BD se descubrió en 1998. Ok. Es el primer artículo que describe el ciclo de vida del hongo y que describe que es el causante de la enfermedad llamada claro. quitridiomicosis. Quitridiomicosis. Ajá. Eso fue en los años finales de los 90, casi el 2000. Uh-huh. Sin embargo, los efectos de este hongo en las poblaciones naturales de anfibios se empezaron a observar desde los 70s, 80s. Órale. Entonces, se observaron primero los efectos antes de saber qué es lo que estaba causando ese efecto. Claro, y ves muertes masivas. Así, justamente, ¿no? O sea, eso es lo que vieron los biólogos, ecólogos que trabajaban en los bosques tropicales en esas épocas, cuando tú y yo éramos chiquitos. En Australia, sobre todo, y en Centroamérica, en bosques además muy conservados, en donde no había actividad humana o agroquímicos o sustancias tóxicas que pudieran explicar todavía no existía la el muerte. 5G. Ay, sí. Exacto. Y justo esa era la pregunta, ¿no? O sea, llegaban a los lugares donde normalmente estas gentes trabajaban, sí, y veían que había ranitas muertas por todas partes, con lesiones en la piel, con la piel rojiza, descarapelada, ¿no? Uh-huh. Y pues sin ver ningún factor evidente ambiental, ¿no? Uh-huh. De ahí surgió la idea de que debe ser una enfermedad, debe ser causada por un organismo, ¿no? Uh-huh. Y de ahí comenzó la investigación y pues se tardaron un buen rato en llegar al punto de ya... Exacto, ¿no? Uh-huh. Poder identificar al hongo, BD, y ver que estaba infectando a los anfibios en muchas partes del mundo. Entonces, volviendo a tu pregunta de dónde viene, pues se aislaron esos hongos, se analizaron sus genes, uh-huh, y se pudo rastrear el origen a Asia. Viene de Asia. Es asiático. Al igual, los dos, BD y B-Sal, son asiáticos. Uh-huh. Entonces, lo que creemos, y ahora ya pues hay mucha evidencia al respecto, es que nosotros movimos el hongo a través del tráfico de especies. Legal e ilegal, ¿no? Entonces, los anfibios los movemos para muchos propósitos. Sí. Incluso para alimento, ¿no? O sea, se consumen. Las ancas de rana. Exacto. Luego pues está todo el tráfico legal e ilegal de mascotas. De mascotas, de exactamente. De ornato y de mascotas. Así de acuarios. Luego supongo que hay cierto grado de investigación, ¿no? También. Sí, también debe haber una proporción. Sí. Pero yo creo que mayoritariamente el consumo, ya sea como mascota o como alimento, fue uno de los principales, ¿no? Para que el hongo hiciera así como hitchhiking, ¿no? Exacto. Y entonces pues el hongo iba feliz en la piel de estos anfibios, que muchos de los anfibios son portadores, no presentan síntomas. Hay algunos inmunes. Exactamente. ¿Y la rana que nos comemos es inmune, por ejemplo? ¿Cuál es la rana que nos comemos? Pues ves la rana tora, hay un par de especies. Sí, esas son súper inmunes. Son muy resistentes. Cargan, o sea, si tú mides, analices y lo traen. Lo traen en la piel. Yo he visto, hay un documental brasileño que, digo, va de otra cosa, pero retrata estas granjas de producción así, casi que industrial de anca de rana, nunca he visto. Y es como de pollos, pero son ranas, ¿no? Y eso hay en todos lados. Seguramente pues, en México debe haber alguien que lo hace, o sea, hay empresas, pues. Sí. Y eso, pues, es un factor. Y había escuchado también que las Genopus, estas ranas, las pipa, que son unas ranas acuáticas. Grandotas, en las cuales se hizo mucha investigación, pues de anticonceptivos, ¿no? Exactamente. Y en su momento eso también pudo haber sido un factor de diseminación. Sí, se cree que sí, porque esas son especies africanas originalmente. Y ahora son introducidas en absolutamente todos lados. Ahorita están, se han colado a todos lados. Que además, para quienes nos estén escuchando, tienen una particularidad, es que sí, son extrañas. Y que los bebitos se ponen en la espalda y entonces las ranacuajitos hacen como la metamorfosis sobre la piel de la mamá y hacen un hoyito y entonces salen ranitas chiquititas. Y si tienes tripofobia, justo nunca iba a decir, lo googleen. Así es, no lo busquen por favor porque sí da un poco de ansiedad. Da muchísima cosa. Yo que soy fan de los anfibios y que me encantan y que me parecen hermosos, eso es es un límite, es un límite. Y adivinen qué acabo de hacer. Mientras editaba este Masaje Tours, escuché esta última intervención de las pipa, como
sus crías se desarrollaran en el lomo y fui a buscar la imagen que claramente Andrés Cota y Eria Rebollar me dijeron: no vayan a hacerlo, neta no lo hagan, está asqueroso, o sea, sí da tripofobia. Se me puso chinito el cuero cabelludo y la piel y ¡ay! No lo hagan. No lo hagan, hagan caso a la advertencia. Y bueno, con esto vamos a un corte y regresamos en breve para seguir en el masaje tours de Andrés Cota en el laboratorio de Eria Rebollar. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es masaje cerebral. Sí. Entonces, bueno, yo supongo que esos dos son parte del fenómeno y por supuesto el tráfico de especies, porque ahorita que decías de las dendrobates, por ejemplo, pues son unas ranitas que yo creo que a nivel acuario y a nivel, pues muchos hobbyistas, no sé cómo se le llama en español, a la herpetofilia, ¿verdad? Que le llaman. Sí. Pues hay un mercado enorme. Son llamativas. Son relativamente fáciles de mantener en cautiverio, crían, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, claro, luego se establece, hay una línea pues de nacidas en cautiverio, pero entre que son presas o manzanas hay muchísimo movimiento. Así es, exactamente. Entonces, sin saberlo, antes Sí. incluso de descubrir al hongo, pues ya movíamos un chorro de cosas, pero sin duda cada vez más, ¿no? O sea, los humanos nos movemos cada vez más en este planeta. ¿Y qué tanto, por ejemplo, el hongo se puede portar, digamos, pegado a la suela de un zapato? O pues se puede... Sí es posible que Como las no solo zoosporas transporte. sobrevivan. No cumplen su ciclo de vida en el lodo de la bota, No, pero sí puedes llegan a algún propagarlos. lugar, sí, claro. Entonces, como biólogos también hay un tema ahí de responsabilidad campo. importante en Sí. campo, en donde tienes que irte limpiando las botas de un lugar a otro, porque si no, sin tú saberlo, puedes estar propagando la enfermedad, ¿no? Ok. Entonces, bueno, ya a nivel, está en el mundo entero, ese es de las ranas, ¿no? Sí, así se descubrió. Se descubrió en ranas, pero luego vimos que también en salamandras. ¿Y el de salamandras también ya está en todos lados? El de salamandras se descubrió en Europa Ajá. por unas lesiones que estaban empezando a tener las poblaciones de la salamandra de fuego, que es una salamandra muy bonita. Muy icónica. Y Ajá. la especie es justamente salamandra, Ajá. así se llama. Y empezó a tener unas lesiones que parecían un poco a las lesiones de BD, pero no eran exactamente las mismas, y entonces se comenzó a investigar. Se analizaron, se cultivó y se empezó a analizar genéticamente, y se dieron cuenta de que no era la misma especie. Órale. Era una especie distinta que tiene algunas diferencias en su ciclo de vida, pero bueno, son especies hermanas, ¿no? Y lo alarmante de esa situación es que BD principalmente afecta ranas y sapos. O sea, las salamandras la pueden tener, pero no les importa mucho. La toleran, digámoslo así. Pero parece que Besal específicamente afecta más a las salamandras que a los sapos y a las ranas. Entonces, un poco el panorama es que también es originario de Asia, ya llegó a Europa, Sí. y la preocupación es que llegue a América, porque Todavía no ha llegado a eso. no ha llegado al continente ok. americano, hasta donde sabemos. Ajá. Hemos hecho muestreos nosotros acá en el laboratorio en México, Sí. y en Estados Unidos también. Se han hecho muchas búsquedas de Besal, y hasta la fecha no se ha encontrado. Ajá. Pero el tema alarmante ahí es que Estados Unidos es el lugar de mayor diversidad de salamandras en el mundo, Claro. y México es el segundo. El segundo. Sí, o sea, juntos, pues ya es Norteamérica. Es Norteamérica. O sea, Norteamérica es el centro de la diversidad de las salamandras, y entonces, si llega Besal al continente americano, que creemos que va a llegar eventualmente, así como llegó BD, Sí. pues ¿cuál es el panorama para las especies nativas, no? Y además llega un panorama de por sí ya bastante... Un panorama muy... cateado, digamos. La verdad sí, porque como que... Bueno, por un lado ya sabemos que muchas de esas especies de salamandras ya están infectadas por BD. Ajá. Y los experimentos que se han hecho hasta ahora muestran que si un individuo está infectado por BD pero lo tolera Y le y cae el llega otro. otro patógeno, No, fatal. entonces se colapsa el sistema. O sea, Claro. hay un límite para el sistema inmune y las defensas de los, ¿no? Que puede tolerar. Híjole, está riesgosísimo porque también el mercado de salamandras es enorme. ¿no? Así es, sí. Entonces, bueno, en México ha sido difícil. Hemos tratado de tener acercamientos con Senacica, Sí. particularmente, para tratar de hablarles de este tema. Están al tanto, saben que existe el hongo, pero es difícil, o sea, es difícil
ya llegar a implementar algo que permita, por ejemplo, monitorear todas las especies que llegan a México y hacerles hisopos y medir, claro. O sea, en México mi laboratorio y el laboratorio de Gabriela Parra son los únicos 2 laboratorios que analizan BD y BESAL. En todo el país. En todo México. Órale. Y no es una técnica tan complicada, pero sí es cara. Claro, es costoso. Y muy especializada, o sea, como que hay poco todavía conocimiento sobre la necesidad de implementar estrategias más... campañas, sí. ¿No? Uy, pues suena como un polvorín. Sí, exacto. En Estados Unidos hay un poquito más de avances en ese sentido, pero igual, ¿eh? Tampoco es como... Oye, y bueno, y ya entrando al laboratorio, o sea, ¿ustedes qué trabajan con la microbiota anfibiana y en relación a este hongo? Este hongo, pues bueno, lo que sabemos es que la piel de los anfibios tiene un conjunto de microbios que crecen ahí y que de alguna manera tienen la capacidad de proteger a los anfibios de organismos patógenos, O sea, que como les BD toca- o como sí, BESAL. sí, como nos pasa a nosotros y nosotras, que Sí. nuestra microbiota nos confiere identidad inmunológica, ¿no? De Exactamente, diferentes o sea, casos. nos ayuda, son parte de la maduración del sistema inmune, forman parte de esa primera barrera de contacto ante el mundo. Claro, claro. Y entonces pues lo que sabemos es eso, sabemos que hay muchas bacterias y tal vez hongos también que generan que nos- promueven una especie de inmunidad. Exacto, ¿no? O sea, yo lo llamo normalmente como una extensión de nuestro sistema inmune, ¿no? Sí. Porque de alguna manera nosotros como organismos regulamos o propiciamos que crezcan ciertas cosas en nuestra piel. Los anfibios de la misma manera tienen una mucosa muy particular que pues favorece el crecimiento de ciertos grupos microbianos, y esos grupos microbianos le ayudan al anfibio a sobrevivir. Y de hecho de varias ranas, bueno, hay algunas, no sé si de varias, pero hay precedentes de que se han aislado antibióticos, sustancias antibióticas, eso, porque viven con la piel expuesta, ¿no? Los anfibios, Así es. o sea, no tienen A diferencia como los de reptiles otros que tienen, yo que sé, escamas. escamas, o nosotros O el mamíferos pelo, que pero tenemos bueno, sí, pelo, nosotros somos medio ¿no? una cosa rara, pero sí. O plumas. Ajá. El anfibio está así como con... Expuesto. A flor de piel, ¿no? Exactamente. Entonces, y viven en entornos, pues digamos, mientras no esté contaminado, pero o sea, en entornos en que todo está muy vivo. O sea, si vives en una charca a la mitad de aquí de, Sí. ¿no? De la ciudad de la eterna primavera, pues está lleno de bichos. O sea, es normal. lleno de bichos. Sí. Sí, exacto. Entonces, como dices, como están expuestos, pues han desarrollado, evolucionado estrategias de defensa químicas, de alguna manera, ¿no? Ok. Entonces los animalitos sacan una serie de sustancias a esa mucosa, a esa piel expuesta, y esas sustancias, lo que creemos, lo que estudiamos, parte de lo que estudiamos en el laboratorio es que esas sustancias están favoreciendo el crecimiento de ciertas bacterias en ese lugar y evitando el crecimiento de otras, Claro, sí. ¿no? Y entonces ustedes están buscando esas cepas que a lo mejor... Sí, tenemos ya una colección grande de ¿sí? cepas bacterianas de la piel de ajolotes principalmente. Ajá. Pues estamos interesados particularmente en los ajolotes porque son pues especies Prioritarios porque son microendémicos casi todos, ¿no? tienen distribuciones muy restringidas, son endémicas a México y a lugares pequeñitos de México, están muy amenazados por muchos factores y entonces creemos que el conocimiento que generemos de su microbiota y de la protección que cumplen contra Totalmente. hongos patógenos, pues también va a contribuir a su conservación de alguna u otra manera, ¿no? Por supuesto. Oye, y también tú recuerdo que en una charla que nos dabas hablabas de pues que a lo mejor hay una especie como de vacuna que podría ser a partir de la microbiota, ¿no? Sí, los probióticos le llaman, Ajá. ¿no? En términos generales. Ajá. Sí, hay algo de eso. Nosotros en el laboratorio no hemos llegado a ese punto. Los estudios que se han hecho hasta ahora, pues nos hablan de que no es tan sencillo como pensábamos al principio, ¿no? No es nada más cuestión de echar la bacteria mágica, protectora y porque se que ya. antojaba la idea, ¿no? Que Claro. transfieres esa bacteria a una especie que no la tiene y que si prende, digamos, en su microbiota, entonces le confiere la inmunidad. Exactamente. ¿No?
historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Y el tema ahí es justamente eso, que muchos de los experimentos lo que muestran es que tú echas esa bacteria y se termina perdiendo, no se inserta en la comunidad bacteriana, no se vuelve... Ajá. Y eso nos hace pensar justamente que quien está regulando, eso es obviamente la dinámica al interior de esa microbiota, pero también el hospedero, la ranita, el ajolote. Finalmente es la respuesta de una historia evolutiva larga, ¿no? Exactamente, justo. Entonces no es tan sencillo como nada más echarlo, pero sí sabemos, por ejemplo, que el agregar esos probióticos estimula el sistema inmune. Entonces activa una serie de respuestas que tal vez de manera secundaria ayude a que los anfibios estén más alertas, digámoslo así, en términos, ¿no? O sea, bueno... respondan más rápido a la presencia de... Digamos que hay perspectiva también de que los propios organismos si sigue, con suficiente tiempo puedan ir desarrollando su propia defensa al hongo. O sea, hay chance de que en algún momento la pandemia del Chytridio sea menos aguda, o va a acabar con las especies que va a acabar y... Pues mira, yo creo que en realidad la mayor parte de los estragos ya ocurrieron porque llevamos décadas con ese proceso y entonces en realidad muchas de las afectaciones ya ocurrieron en las poblaciones naturales y lo que estamos viendo, mucho de lo que estamos viendo en muchos bosques son aquellas especies que sobrevivieron. Que lograron sobrevivir, sí. En Panamá, por ejemplo, en Centroamérica están ocurriendo cosas interesantes en términos de la adaptación a este hongo, que es que varias especies que se creían ya extintas están reapareciendo. Eso está súper interesante. Eso está padre, sí. Y se han analizado, por ejemplo, las defensas de las moléculas que que secretan a la piel esos anfibios que están sobreviviendo, y sí tienen químicamente diferencias en comparación a las poblaciones anteriores. Entonces sí hubo un proceso, creemos, un proceso de adaptación, un cuello de botella. Digo, tiene que pasar, ¿no? Claro, así es. O te extingues o lo que... Selección natural, sí. ¿no? Y claro, si llega a una población, lo que pasa es que es como que se junta el agua con el aceite, porque si llegas a una población, digamos, en términos, así con comillas en el aire, sana, grande, abundante, con abundancia y con variabilidad genética, pues hay buenas chances de que alguna fracción de esa población la saque adelante. El problema es que si llegas a una población, digamos, ciertas especies de ajolotes, ¿no? En México, que el ajolote de Zacapu, que vive en una sola lago, ahí cerca del lago de Pátzcuaro, que está casi rodeado por poblado humano y desagüe, así de todo un poblado, pues lo más ¿cuál es la perspectiva? Está muy canijo, sí, está mucho más canijo. Justo creo que ese es el punto central ahorita, porque el hongo ya pasó por todos lados o por casi todos lados. Es un componente más de los patógenos oportunistas que están ahí como, ¿no? Cumpliendo su ciclo de vida en las especies resistentes, pero esas especies resistentes están justamente pues afectadas por muchos otros factores que también comprometen su sistema inmune. Claro. Entonces todos estos estresores, pues hay un punto en donde hay un límite, ¿no? En términos de lo que puede tolerar una especie que tal vez se están reduciendo sus poblaciones, tiene menor diversidad genética, lo que acabas de decir, o sea, y eso es lo que creemos que pasa con los ajolotes. O sea, los ajolotes ya están amenazados por muchísimos factores antropogénicos principalmente. Sabemos, ya hemos estudiado 8 especies, al menos de las 16, 17 que hay en México. Sabemos que muchas de ellas están muy infectadas por BD. Sí. Tienen cargas altas, prevalencias muy altas del hongo. Están sobreviviendo, pero bueno. barely, ¿no? O sea, yo diría que están ahí. Y pues al lado está la trucha invasora y está el desagüe y está la tala ilegal, y entonces pues va a haber un punto en donde la suma de factores no va a dar las cuentas, ¿no? Y entonces evidentemente es una amenaza más y un estresor más dentro del sistema. A esa muerte de las 1000 estocadas, ¿no? Exactamente. Que se la vida cotidiana un ajolote. Entonces, claro, ese es el punto, ¿no? Y parte de lo que estamos estudiando es eso. Estamos haciendo búsquedas de BD, no solamente de la microbiota, sino de BD en muchas especies, con la idea de tener más conocimiento de qué especies están infectadas, no solo de ajolotes, sino de otras especies de anfibios en México. Oye, ¿y cecilias?
A las Cecilias. Ay, las Cecilias, pues no se sabe nada, De casi nada de nada, ellas. porque de pues ellas. viven bajo tierra y está en chino trabajar con ellas, pero son seres súper interesantes. Sí. Sí tenemos unas primeras muestras de Cecilias, Ah. de microbiota y de BD. No encontramos BD. No tienen su propio. Al menos en nuestro muestreo no hemos encontrado. Sería más difícil que se desperdigara, ¿verdad? Porque bueno, eso Creo que por un sí. lado hay menos tráfico y menos mercados de Sí. Cecilias. Viven fosoriales. ¿Quién sabe qué tanta conexión hay entre las mismas poblaciones de Cecilias? ¿Quién sabe? No, Sí, no sabe nada de yo las creo que no Cecilias. se sabe. Para quien sabemos está escuchando realmente poco. y Claudio, por ejemplo, ¿Quiénes que es son las una Cecilias? Cecilia, pues Gimnofiona, el No. orden Gimnofiona. son anfibios que digamos han ido, o sea, se entierran y no tienen extremidades, ¿no? O sea, es un poco podría hacer un guiño como a la serpiente, a los reptiles. Pues la Cecilia es la iteración de la evolución que llevó a los anfibios a no tener patas, y que además, bueno, son muy curiosas, ¿no? Son Dan a extrañísimas. luz, o sea, dan a luz, nacen ya así cecilitas. La mamá genera como una piel especial que les da de comer a la progenie. Sí, eso está y que increíble en transfiere términos de la microbiota. También eso yo creo que Sí. evoluciona porque como viven tan apartadas, si no, ¿de dónde Sí. se transfieren, no? Sí, se comen la piel de la mamá y esa es su primer Increíble. impronta microbiana que seguramente les ayuda a madurar sus... Sí, y directamente hay muchas que creo que de su historia natural se desconoce absolutamente todo, ¿no? No saben ni qué comen, ni cuánto vive, o sea... Así es. Yo he visto solo 2 en mi vida, en campo. Y mira Sí. que No, pero en es su muy época raro, fui mucho es muy a campo. extraño. Y no es... Digo, seguramente quien sabe lugares donde buscarlas, pero son raras. Muy bien. Y ya para acabar, ¿qué otros programas están haciendo? Digo, porque seguramente siempre te buscan para el hongo y la microbiota, pero... Sí, pues estamos, bueno, yo soy ecóloga microbiana, entonces me interesan las microbiotas, sobre todo las microbiotas asociadas a animales o a otros organismos, ¿no? A plantas, por ejemplo. Entonces he colaborado con gente que trabaja Tiene la microbiota programas, del aguacate, de la raíz del aguacate, por ejemplo. Ok, qué ¿No? específico. Porque el aguacate es una planta de interés económico, como Total, bien sabes, el en oro México, verde. ¿no? Entonces, he colaborado con gente que estudia la microbiota de la rizósfera de la raíz del aguacate, porque hay una enfermedad, un omiceto, ¿Ah? que infecta las raíces y causa la pudrición de la raíz Órale. en aguacates y en otras especies. Entonces, Claro. es la misma idea de que hay un patógeno, hay una microbiota natural que los defiende, Sí. y hay una serie de moléculas que son liberadas por la planta que modula quién crece en su raíz. Ya. Entonces, más allá del modelo, son las mismas preguntas ecológicas que nos la hacemos. parte, ¿no? claro, la parte básica. Ahora estamos en un proyecto en el Estrecho de Magallanes, en colaboración también con muchos investigadores e investigadoras mexicanas, chilenas, japoneses, alemanes. Y la idea es buscar microbiotas asociadas a los pingüinos, a las ballenas, a los lobos marinos, Qué padre. al kelp, que es Ajá, el bosque de los bosques algas, de algas. que son los que estructuran toda ese ecosistema, Sí. ¿no? Y estamos describiendo la microbiota de toda la cadena, ¿no? Wow. De la centolla del cangrejo gigante. Oh, mira qué Ajá. padre, qué chido. Entonces, bueno, pues los anfibios son el centro de mis investigaciones, pero hemos ampliado la... ¿Dónde pueden, de pronto, algún estudiante que dice, ay, qué padre, yo quiero ir a hacer mi maestría, doctorado, ¿dónde pueden buscar más info? Pueden buscar, tenemos una página de laboratorio que es www.erialab, Ajá, mi nombre, erialab.com, y ahí pueden encontrar los proyectos principales que estamos haciendo, quienes forman parte del laboratorio, Claro. nuestros intereses Buenísimo. en general. Entonces sí, claro, búsquenme ahí, pongan Eria Rebollar, laboratorio, y aparece. Pues muy bien, yo creo que ya se nos está dando totalmente el tiempo. Pues muchas gracias. No, de Gracias nada, de nada. Gracias por ayudar a salvar a los Gracias a ajolotes. ti. Pues ojalá seguiremos en eso. Son seres espectaculares que Sí. hay que seguir cuidando. Totalmente. Bueno, pues gracias a ustedes por escuchar. Esto fue su Masaje Tours desde el Centro de Ciencias Genómicas en la ciudad de la Eterna Primavera, Cuernavaca, Morelos. Y pues saludos a Claudio, a ver si la siguiente sí nos acompaña, ¿no? Sí. A alguno de los Masaje Tours en puerta. Gracias por escuchar y por acá seguimos. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio
pública a través de Reactor